toda la audiencia latinoamericana y para los que nos ven desde el canal El Explorador de Argentina. Nos encontramos hoy con el coronel John Marulanda Marín, que es un experto en seguridad y en defensa y que precisamente se destaca por sus buenas publicaciones en diferentes medios de comunicación, pero además de que nos va a presentar un contexto muy importante frente a la realidad que en estos momentos está teniendo Colombia en los temas de seguridad. Coronel, muy bien, muchas gracias por su atención y bienvenido a este espacio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por el tiempo. Y básicamente yo empezaría diciendo que el problema de seguridad nacional para Colombia, extensivo a toda la región, es el que origina el fenómeno del narcotráfico. Colombia es el principal productor de cocaína, ha venido creciendo en su producción. En Europa, recientemente el último informe de la Europol habla de un consumo histórico de cocaína, además con unas condiciones de calidad superiores a lo normal, casi el 80, 82, 83% de pureza, lo que indica claramente que el flujo de cocaína y el narcotráfico, es decir, el crimen organizado transnacional, está, a pesar de la pandemia, a pesar de las operaciones de las fuerzas militares y policiales, está más vivo que nunca. Y esto origina problemas para Colombia, para Venezuela, para Ecuador y para toda la región. Usted lo ha dicho, es no solamente el impacto que tiene el tema de ser productores de cocaína, sino además cómo permea esto a los diferentes países que nos acompañan, es decir, en los límites como Ecuador, como Perú, como Bolivia, Brasil inclusive, que se presenta precisamente por esa flexibilidad también que hay de desplazamiento de estos cargamentos de cocaína por diferentes corredores que tiene el país. Ahí yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo está nuestra fuerza pública? ¿Cómo está el ejército colombiano? ¿Cómo está la policía atendiendo o más bien enfrentando este flagelo tan grave de la producción y obviamente comercialización de la cocaína en el territorio nacional? ¿Qué tanta presencia tenemos y qué tan fuerte estamos para controlar un poco la expansión de este flagelo? No, pues todos sabemos que las fuerzas militares de Colombia y de manera particular la policía tiene una larga experiencia y una muy buena ganada reputación en lo que hace referencia a la lucha contra el narcotráfico. Eh, en esto se ha visto involucrado también las fuerzas militares que en conjunto con la policía han venido adelantando operaciones en contra de los principales carteles de la droga en Colombia, que son el ELN, las FARC, el Cartel del Golfo y otros menores, con participación y presencia de agentes de los carteles mexicanos y negociadores de diferentes mafias europeas como la 'Ndrangheta italiana, la mafia gallega y demás. De modo que recientemente el gobierno creó una unidad especial dedicada al narcotráfico y a las amenazas transnacionales debido a la fuerza que ha venido tomando el ELN desde territorio venezolano, lo mismo que las FARC, pero especialmente el ELN, que ya tiene una presencia y una actividad a lo largo de las fronteras con Brasil, con Perú y por supuesto con Ecuador. Esta unidad especial esperamos que fijará los objetivos estratégicos o de alto valor que considere y podrá dar resultados dentro de poco. Ok, coronel, precisamente usted ha nombrado la presencia de estos grupos en el vecino país, en Venezuela. Deme una opinión, o denos una opinión, por favor, sobre esas declaraciones que hace Maduro frente a lo que dijera en su momento el presidente Duque de perseguir y sobre todo de ir tras esas cabecillas que sabemos que se esconden en el vecino país. ¿Qué opinión tiene usted frente a las amenazas que hizo el presidente Maduro sobre este caso? Francisco, yo quisiera hilvanar no solamente las agresiones verbales del presidente Maduro, sino las que a las pocas horas después dio el general Padrino, el comandante general de las fuerzas militares allá, que fueron sumamente ofensivas y descomedidas hacia el presidente Duque. Y pocas horas después,
de estas declaraciones de Padrino, antecedidas de las de Maduro, vinieron la condena a muerte que le dio al presidente Duque, alias Santrich, miembro de la narcotalia que se ha venido reconstituyendo allá. Y todo eso hay que agregarle la carta que le entregó el embajador de Cuba al gobierno colombiano, advirtiéndole de un posible atentado que se haría en Bogotá. Efectivamente, las fuerzas de inteligencia, nos lo dio a conocer la prensa, alcanzaron a denunciar la presencia de un grupo especializado de explosivistas del ELN procedentes de Arauca, frontera con Venezuela, al frente del Apure, para Bogotá, con el fin de adelantar un atentado terrorista. Entonces, si usted une todos estos elementos, se dará cuenta que no son hechos ni decires desarticulados, sino que todo obedece a una estrategia que desde hace rato venimos diciendo busca desestabilizar a Colombia, con los objetivos muy claros de lograr un éxito por parte de la izquierda en las elecciones del año entrante. Bueno, usted lo ha dicho también. Precisamente hay ciertos hilos detrás de estas acciones que evidentemente buscan desestabilizar mucho más. Pero, coronel, hablemos otra vez del tema de narcotráfico, pero hablemos de lo que genera el narcotráfico en las diferentes regiones, que es violencia. Y hay muchas regiones de Colombia que hoy en día volvieron a estar pues asustadas y aterrorizadas por la presencia, por la pelea que hay a veces entre estos grupos, por el control de esos espacios. ¿Qué nos puede contar usted? Francesco, mire, las primeras consecuencias, los resultados inmediatos del narcotráfico son dos, y los dos muy dramáticos. El primero es el aumento de la corrupción y como consecuencia la deslegitimación del Estado. Y la segunda es la que usted menciona, la violencia y como consecuencia la ruptura del tejido social. En el caso de Colombia estamos viendo en los últimos meses un crecimiento muy fuerte de lo que son asesinatos, ejecuciones, masacres o asesinatos colectivos que, si usted los mapea, están ubicados precisamente en las zonas de mayor cantidad de cultivos ilícitos de coca, suroccidente del país, departamentos de Putumayo, Cauca y Nariño, y nororiente del frontera con Ecuador, y nororiente del país, Catatumbo, frontera con Venezuela. De modo que hay una íntima relación entre el narcotráfico y la ola de violencia que está empezando aquí en Colombia. Sin embargo, vale la pena aclarar también que al lomo de estos desafortunados hechos de muertes está cabalgando la propaganda de determinados grupos, especialmente de izquierda, que quieren inculpar al ejército, al gobierno y a las fuerzas militares, argumentando su incapacidad para controlar esto y exculpando a los verdaderos autores de todo esto, que son los grupos narcoterroristas de las FARC y el ELN. De modo que en ese panorama político, que es totalmente absurdo, es que se está dando el inicio de la campaña presidencial para el año entrante, repito, desafortunadamente cabalgando al lomo de esta violencia, particularmente, aunque no únicamente, pero particularmente en la frontera con Ecuador y en la frontera con Venezuela. Es complejo, definitivamente. Y gracias, coronel, por este espacio. Pero quisiera cerrar con usted para que pudiéramos contar si usted tiene de pronto en sus investigaciones, en sus archivos, avances, logros que podamos nosotros contarle a la gente, porque también es importante decir no solamente que ellos están ganando terreno, sino que también desde las fuerzas militares, pero sobre todo desde el gobierno, desde la legitimidad de un gobierno, pues se están adelantando ciertos choques y ciertos logros contra estos grupos al margen de la ley. Sí, yo resaltaría en primer lugar la posición del gobierno actual, que ha sido una posición sólida, una posición muy fuerte de defensa de la institucionalidad frente a los repetidos llamamientos que hacen los amigos del ELN para que se abra un nuevo diálogo con este grupo narcoterrorista.
el gobierno persiste, insiste y no desiste de pedirle al gobierno de Cuba, al cual, y esta es mi opinión, Colombia no le debe absolutamente nada sino dolor y sangre, pedirle a este gobierno de que entregue y extradite a los cabecillas del ELN, autores confesos de un atentado terrorista que costó la vida a 23 personas y dejó heridas 80 y pico. Entonces, tenemos una posición muy firme del gobierno frente a Cuba, frente al ELN y frente a Venezuela, que es quien los está prohijando al ELN y a las FARC en esta época. Igualmente tenemos unos logros significativos de tipo operacional por parte de la policía y las fuerzas militares en la operación Agamenón, que ha logrado neutralizar sistemáticamente la cadena de mando del Clan del Golfo, uno de los más poderosos que hay aquí, hasta el punto de que ya sabemos que el jefe máximo de esto, alias Otoniel, está prácticamente en franca huida y no sabe qué hacer. Lo más probable es que se vaya para Panamá, pero en la carta que vimos que él escribe se nota que está angustiado y siente que ya le están pisando los talones, y eso es muy importante. Y en cuanto a las demás operaciones, las fuerzas especiales de nuestras fuerzas militares siguen ubicando en el lado de acá de la frontera de Colombia, territorio colombiano, los pocos campamentos que tienen suelo colombiano, el ELN y las FARC, para poder hacer operaciones y tratar de neutralizarlos. Las operaciones siguen, nuestros soldados y nuestros policías siguen arriesgando día tras día su vida. Ayer nos mataron 2 soldados y nos hirieron 11 más. Antier nos mataron 2 policías. Hace 4 días mataron otros 2. De modo que eso lo que demuestra es que nuestras Fuerzas Armadas están a la ofensiva y los grupos de narcoterroristas del ELN y de las FARC pues están tratando de alguna manera de responder a esta ofensiva que están adelantando nuestros soldados y policías. Coronel, ha sido usted muy claro, ha ilustrado muy bien esa realidad de los problemas que de todas maneras sigue teniendo el país, pero que con trabajo y sobre todo con cooperación entre las fuerzas militares, pues se puede hacer un buen frente para repeler todo ese ataque que pretende volver a instaurar los grupos al margen de la ley, narcoterroristas, como lo dice usted, frente al pueblo colombiano. Coronel John Marulanda, agradecidos con usted por este espacio, muchísimos éxitos en todas sus publicaciones, lo sigo, gracias por sus buenos escritos y sus buenas investigaciones y análisis. Y ya sabe, tiene en El Explorador, tiene en Francisco Espinel, un buen amigo. Gracias, Francisco. Un saludo muy cordial para usted, su equipo técnico, al Explorador y siempre a sus órdenes. Bueno, feliz día, coronel, que esté muy bien. Gracias. Gracias a usted. Ok.